Ok, les voy a pedir por favor que se pongan de pie donde están, suelten la libreta, las carteras, suelten sus manos también, por favor, cierren sus ojos, suelten lo que tienen en la mano, suelten sus manos, cierren sus ojos y tomen una respiración. Vamos a hacer un chequeo, un escaneo en este momento de cómo estamos presentes en esta experiencia. No dejen de respirar nunca, en ningún momento. Eso es lo que nos trae el presente. Chequen cómo está su entrecejo. Chequen cómo está su mandíbula, sus hombros, sus brazos, sus manos, las piernas, sus pies. Tomen una respiración. Les pregunto, ¿están aquí? No me respondan. Respóndanse. Chequen. ¿Están aquí? ¿Volvieron? ¿Están aquí presentes? Que la respiración sea el conector y que permita responder esa pregunta. Identifique si hay una parte de su cuerpo en este momento que necesita ser atendida, que tiene alguna tensión, y hagan algún movimiento ligero, breve, que permita que esa tensión sea atendida. Primero obsérvenla. Con observarla ya resulta modificada. Pero si necesitan hacer algún movimiento, en este momento, sin dejar de respirar, atiendan ese espacio de tensión. Tomen una nueva respiración profunda y con ella cada quien a su ritmo va volviendo a sus ojos y vuelve aquí. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Bueno, fíjense, quise comenzar esta parte de la conversación haciendo esto porque es una práctica que hemos tenido. No es casual que nosotros hayamos introducido en todo nuestro espacio de práctica durante todo nuestro tiempo el mindfulness. Mindfulness es una práctica fundamental para conectarnos con el presente, ¿sí? Y esta práctica es clave en esta parte de la conversación de coaching que yo voy a compartir y a conversar con ustedes, ¿sí? La presencia es clave en el momento de la conversación de coaching, ¿sí? De manera que, bueno, cada coach desarrollará sus prácticas de cómo hacerse presente, de cómo conectarse profundamente antes, durante y después de la conversación de coaching, ¿verdad? Pero es como, retomemos, tenemos esa práctica disponible allí maravillosa del mindfulness que nos permite conectarnos con el momento presente, ¿sí? No solamente para la conversación de ahora, sino también para la conversación de coaching. ¿Tiene sentido eso? ¿Sí? Porque a lo mejor uno ve la práctica de mindfulness efectivamente como una práctica de meditación y tal, pero no la conecta. Hay que conectarla permanentemente con nuestra práctica de coaching. La presencia del coach, la atención plena del coach es clave en su proceso, en su servicio, en la escucha y especialmente en la creación de contexto, ¿no? Vamos a tener una práctica, vamos a tener la primera práctica con esta parte de la conferencia del día de hoy. Y a mí me gustaría que tuviésemos suficiente tiempo para esa práctica, de manera que aquí vamos a hacerlo conversado. Yo voy a ir dando algunas claves. Por favor, si hay preguntas, este es el momento, a partir de este momento, todas las preguntas que tengamos, de inquietudes, vamos a irlas planteando, porque esa es la idea, que nosotros podamos irlas atendiendo, de manera que en las prácticas yo pueda entrar con la confianza de disponerme a aprender, ¿sí? Ok.
Pero bueno, como ya decía Esteban, hay 5 grandes momentos que vamos a estar, digamos, desarrollando en la conversación de coaching. Es muy importante, fíjense que nosotros le llamamos momentos, ¿sí? Son momentos de la conversación de coaching, no son pasos, no son recetas, no es una receta, no es un ABC, ¿sí? Es una guía, es una manera de mostrar que la conversación de coaching tiene también su ritmo, tiene su estructura, ¿sí? Pero puede pasar que no se cumpla exactamente así. Eso es una cosa que ustedes vamos a ir aprendiendo con la práctica, ¿sí? Eso es como lo que quería como comentarles en esta parte, que no es un tema de pasos, no es un tema de ABC, pero sí que veamos la estructura que nos pueda orientar y nos pueda guiar y facilitar esa conversación de coaching. Mónica. Pero en esos momentos pueden ir y venir de un momento... Claro, en este momento vamos a hacerlo con la estructura que está prevista porque estamos en espacio de práctica. Ya después que ustedes vayan aprendiendo, incorporando más esta práctica, ustedes se van a dar cuenta que a lo mejor en algún momento están en el momento de la intervención y necesitan volver a indagar algo que no quedó, que necesitan volver a conectar para que eso pueda avanzar, ¿sí? Entonces yo puedo ir y venir en la misma conversación, pero eso es una práctica que se adquiere, ¿sí? Es una cosa que yo puedo hacer solamente cuando he recorrido el camino, como siempre lo decimos. Y la conversación tiene un camino, tiene un recorrido. Entonces, lo que más ayuda siempre al principio es, oye, haga la cosa como la tarea, haga la tarea como le estamos diciendo, para que en este primer espacio de práctica recorra el camino completo y después pueda usted navegar, moverse en ese escenario, en ese espacio. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Edgar, necesito alguien que me ayude a tener agua, por favor. No, una cosita por si acaso nada más, que tengo la impresión de que el punto que está buscando Esteban ahora, que se extravió, es un punto 8, que es la capacidad para hacer el cierre. O sea, ese punto no se abordó en las 8 que mostró Esteban, sino que se pasa de la generación de acciones al seguimiento posterior. Entonces se salta, por si acaso. Buscándolo ahí para chequear. Todavía no, pero lo vamos a buscar para atender. Digo por si acaso hace falta, como está. Chévere, buenísimo. Tenemos eso pendiente ahí. ¿Alguien más? ¿No? Ok, siguiente, Fernando. Entonces fíjense, bueno, ayer Esteban nos mostraba esta frase de Whitmore, ¿verdad? Que de alguna manera también introduce muy bien esta parte, ¿no? El coaching consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño. Consiste en ayudarle a aprender en lugar de enseñarle algo. Y esto es clave en la generación de contexto, porque nosotros tenemos la parada del coach, como nosotros la llamamos, no es la parada del que sabe y viene a entregar, viene a enseñar, viene a dar consejos y a decir al otro lo que tiene que hacer, lo que está mal y lo que está bien. Nuestra parada es del que sirve para que el otro aprenda. A uno siempre le preguntan qué es el coaching, entonces a nosotros mismos los coaches nos volvemos mucho explicando qué es el coaching, pero la clave del coaching es el aprendizaje. ¿Sí? Es una conversación, es un espacio de aprendizaje poderoso, para que el otro aprenda. Y en este caso en particular, nosotros estamos al servicio de que los emprendedores aprendan, que tengan una interpretación más poderosa de lo que significa el emprendimiento, que sus conversaciones, la participación en su red de conversaciones que implica el emprendimiento, también sean más poderosas. De manera que esta es una clave fundamental de la parada del coach. No estamos atendiendo a quien nos demanda nuestro servicio desde la parada del que sabe y entrega, desde el que enseña algo y deposita o entrega información, sino desde el que sirve al otro para que el otro aprenda. Y eso nos incluye a nosotros como coach. Por eso Raisa decía que la montaña no dejamos nunca de aprender. En cada conversación de coaching, nosotros también vamos a aprender. Se van a dar cuenta que los coaches que les llegan no son de casualidad. ¿Verdad? Allá está Margenia diciendo que sí.
pareciera que es mágico, pero no, tiene que ver con aquello que yo también necesito aprender del coaching. Porque no, como dice Mari Carmen, nosotros separamos en el lenguaje enseñar y aprender, pero es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo, nosotros aprendemos también cuando estamos en la conversación de coaching. Entonces hay algunas claves, ¿verdad? Para entrar, la primera parte, estamos diciendo, el primer momento de la conversación de coaching es la creación de contexto. Y hay algunas claves para crear ese contexto que sea, lo vimos en la conferencia anterior, ¿verdad? Como el contexto lo es todo, el contexto genera las condiciones que son en las cuales nosotros vivimos, en las cuales se generan los resultados, etc. De manera que en la conversación de coaching el contexto es fundamental. Crear un contexto para que esa conversación de aprendizaje, de transformación de la persona se pueda dar es clave en el inicio de la conversación, ¿verdad? Entonces, primera cosa, el coachee o el emprendedor debe tener claro de qué se trata el coaching, ¿sí? ¿Qué es el coaching y sobre todo qué no es el coaching? ¿Sí? Cada quien va a ir adoptando. Yo suelo preguntarle a las personas que atiendo por primera vez si conocen el coaching, si es la primera vez que tienen una conversación de coaching, ¿sí? Independientemente que me diga que sí, yo le vuelvo a recordar de qué se trata, ¿sí? Es una conversación, esta no es una sesión terapéutica, esta no es una sesión de mentoría, esta es una conversación donde vamos a atender algo que a ti te preocupa y que yo voy a servir aquí para entregarte preguntas, para tener una conversación que permita que tú puedas mirar algo que antes que no estás viendo. Y a partir de allí que puedas tomar acciones que tampoco estás tomando. Y por lo tanto obtener resultados que tampoco estás teniendo o que son insatisfactorios. En 1 minuto, 2 minutos puedo decir de qué se trata, ¿sí? Sabiendo yo dónde están los límites, sabiendo mis límites como coach, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Ok, entonces esta es la primera cosa, chequear que la persona que estamos atendiendo, independientemente de que la estemos atendiendo, como decía Esteban, 1 a 1 o en grupo, saber si es la primera vez, si ya conoce de qué se trata el coaching. De cualquier manera, siempre somos nosotros como coaches los responsables de dejar claro que es una conversación de coaching y no es una conversación de otro tipo. De manera que nosotros tenemos muy conscientes los límites de nuestra profesión. Seguramente Marmillaro va a abordar un poquito más. Ajá, Gregorio. Una pregunta. En estos primeros tiempos, en este primer espacio de nosotros como aprendices, sí. A mí se me pone la pregunta cómo llegar a conseguir esas personas que podamos practicar. Sí. Porque ahorita en el refrigerio me preguntaron lo mismo. Claro, eso es mañana. Eso lo vamos a trabajar mañana. Hoy, gracias por la pregunta, Gregorio, porque me permite decirlo para todos. No se angustien por eso en este momento. Dispónganse a entrar en la práctica. ¿Sí? Entren en la práctica. Fíjense, hoy vamos a tener la posibilidad de hacer una conversación de coaching, pero con el poder de ponerle pausa. Imagínense que pudiéramos nosotros, claro, cuando uno tiene una conversación de coaching no puede ponerle pausa, ¿verdad que no? O sea, uno no puede ponerle, ya va, espérate un momentico, déjame chequear la competencia. No podemos hacer, ¿verdad? Pero hoy vamos a tener ese privilegio. A mí me parece que es un privilegio porque ir viendo la conversación pedacito a pedacito, pero además es ir analizando la película. Es ir viendo la película, pero déjame ver el guión también. Esteban, ¿tú qué bien? No, una cosita así para dejar tranquilo a eso. Sí. Y a varios. Y a varios, ¿verdad? Hay que hacer una oferta. Claro. No van a venir así, mira, exactamente. Un programa de coaching, yo que no. O sea, parte de lo que vamos a hacer en el desafío número 2 es que tenemos que hacer una oferta. Y les aseguro que van a llover. Sí. Van a llover. Claro. cualquier coaching. Gerardo. La pregunta puede ser obvia, pero necesito sacarme ese clavo de zapato. Dígalo. Este espacio de conversación, donde van a conversar con una persona sobre algo que les preocupa, es sobre emprendimiento e innovación, sobre su emprendimiento. Claro. Y no sobre su vida, de qué le preocupa en su vida.
Claro, en esta oferta que nosotros vamos a hacer en el programa está asociado al emprendimiento. Puede haber alguna situación que le esté afectando, que le esté frenando, que le esté dificultando su avance en su proyecto emprendedor y lo atendemos. ¿Sí? Lo podemos mirar, cómo a lo mejor está tomando una decisión importante en su vida, está separándose, está tal, lo que sea, y eso está afectando de alguna manera el proyecto emprendedor, nosotros entramos en ese paso. ¿Sí? Y lo podemos mirar, cómo eso está afectando, qué nueva interpretación puede haber y qué acciones distintas pueden tomar. Pero en esta sí, estamos especializándonos en trabajar con emprendimiento e innovación. ¿Sí? Y en esta primera parte, en este espacio de práctica que vamos a tener durante todo este módulo, es clave que podamos trabajar con emprendedores. Hay quiebres que están especializados, no especializados, esa no es la palabra. Hay quiebres específicos del mundo del emprendimiento y la innovación que son los que nosotros queremos atender, a los cuales estamos al servicio. No quiere decir que los demás no lo veamos, ¿sí? Pero nosotros estamos al servicio de eso, de ese espacio. Edgar. Fíjate, Henry, ayer en el panorama que nos presentaba Esteban acerca del ejercicio del coaching, él señalaba como dos grandes grupos, el de los coaches propiamente dicho y el de los líderes que utilizan herramientas de coaching en su liderazgo, en su gestión, en su dirección, etcétera, ¿no? Pero hay como una especie de caso intermedio que se me viene ahora a la mente oyéndote y te hago la pregunta, que es el siguiente, que de paso a mí se me suele presentar con mucha frecuencia. O sea, a mí me llama, es un empresario que es dueño de una hacienda o que es dueño de una empresa que tiene 40, 50, 80 trabajadores y de pronto él siente como que se le ha trancado el serrucho, pues en las condiciones del país, del mundo, de lo que sea, entonces él está como confundido que no sabe qué hacer, entonces me llama para que yo le dé un apoyo, ¿no? Pero entonces él espera, no que yo me ponga a hacerle preguntas para que él descubra, no, sino que él espera como que yo le dé también alguna opinión sobre lo que creo que hay que hacer. Entonces la pregunta es, ¿tendría sentido la utilización de herramientas de coaching y de las cosas que acá se manejan, pero en el contexto de una relación más bien como de asesoría para tomar una decisión? Claro, Esteban hacía la distinción. ¿O habría que deslindar una cosa de la otra? Hay que hacer la distinción claramente de que una conversación de coaching no implica asesoría, no implica mentoría. Ojo, nosotros podemos, en una conversación de coaching, nosotros podemos compartir con el coachee, en tanto que lo dejemos claro que es así, mi visión sobre lo que la persona me está contando. Pero no es lo que yo estoy imponiendo en el otro, no es lo que tiene que hacer. Se queda absolutamente claro que es la manera en como yo lo miro. ¿Sí? Puede ser que el coach incluso me lo pregunte. Pero me explico con la idea de que estaríamos como una especie de variante intermedia. Sí. Porque yo lo oigo, le hago todo lo que están sugiriendo aquí ustedes acá, ¿no? Le hago las preguntas, trato de descubrir dónde están sus quiebres, etcétera. Pero hay un momento en donde él ya ha pensado mucho ya en eso y lo que quiere, concho, es que yo le dé como lo alguna importante otra es que idea. se distinga. Si está distinguido para ti y para el cliente, está bien. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar aquí un poquito. ¿Verdad? La segunda clave es generar la emocionalidad del espacio. Fíjense, el espacio para la conversación de coaching juega un papel fundamental. Pudiéramos nosotros mirar esto como algo que no afecta, pero obviamente lo afecta. Una conversación en un café donde hay mucho ruido, donde hay mucha gente, donde transita, ¿cómo puede ser, verdad? ¿Cómo te puedes sentir tú conversando de algo que a ti te importa y te preocupa, a lo mejor en un espacio como este? Entonces, el coach tiene que prever, tiene que estar atento, ¿verdad?, en el espacio que va a utilizar. Incluso cuando son, digamos, conversaciones de coaching grupal, desde la facilitación, cómo es el espacio, cómo yo puedo generar en el espacio las condiciones que me permitan una emocionalidad, una disposición de parte del grupo, de parte de la persona, efectivamente tener conversaciones de este tipo, una conversación de coaching, de cosas que me importan, de cosas que me preocupan. La confianza
y la entrega de autoridad al coach, en ese caso es clave, ¿sí? Cómo el espacio puede tener una influencia sobre eso, pero también cómo eso ayuda a que el coach genere confianza. Esto es una persona que se tomó el tiempo de buscar el espacio, de prever las condiciones, de tener todo listo para que yo venga aquí a conversar. Ya de ahí de entrada se empieza a fundar ese juicio de confianza que el coach tiene que tener en nosotros para después poder contarnos, bueno, lo que le preocupa, lo que le importa, lo que quiera tener. ¿Sí me siguen? ¿Tiene sentido? Tercera clave, ya lo dijimos, ¿verdad? Y entonces hay un codiseño del que el coach participa. El coach no es que, bueno, a lo mejor lo contratan y entonces a la persona que lo contrata, bueno, sí, tú te ocupas el espacio. No, es importante que nosotros miremos dónde vamos a trabajar, en qué condiciones vamos a tener esa conversación de coaching. Si es una conversación individual, también es importante ponerse de acuerdo y prever, porque todas esas cosas, como estamos diciendo, afectan el contexto para la conversación de coaching. La siguiente, Fernando. Bueno, lo que Esteban también introducía, es muy importante que antes de hacer la conversación de coaching propiamente, haya un acuerdo. Y nosotros vimos en el primer módulo cómo se constituye un compromiso, una promesa. ¿Recuerdan? ¿Cómo se constituye? A ver, vamos a hacer un repaso rápido. ¿Cuáles son los 5 grandes elementos que tiene que tener una oferta, una promesa? ¿Ah? Ajá, exacto. Hay alguien que pide y alguien que ofrece, ¿verdad? ¿Qué más? Ajá, pero antes de eso, hay una declaración de afirmación o de rechazo. De aceptación. Exactamente, ¿ves? Entonces yo tengo que declarar que acepto que efectivamente voy a estar contigo en 7 sesiones de coaching, en 2 sesiones de coaching, en 3 sesiones de coaching. Eso tiene que quedar claro y tiene que quedar, es parte del compromiso que nosotros estamos asumiendo. Es el acuerdo de coaching. ¿Qué otro elemento está en la promesa? Validación de las condiciones de estándar. Las condiciones de satisfacción. ¿Cómo van a ser las condiciones de satisfacción? Y estamos diciendo aquí que el espacio juega un papel, todas las condiciones emocionales juegan un papel, etcétera, etcétera. ¿Qué otro elemento tiene que haber? El tiempo. Entonces, una conversación de coaching debería de ser, el estándar es que una conversación de coaching no debería de superar los 40 minutos. Una conversación de coaching. En nuestra experiencia de coaching colaborativo, también depende de la experiencia del coach, pero nosotros apostamos a que la conversación del coaching en la experiencia del coaching colaborativo sea incluso más corta, sea entre 20 y media hora. Eso es un desafío, es un reto que vamos adquiriendo. ¿Pero por qué es diferente? Porque en el coaching colaborativo, en el coaching grupal, como decía Esteban, nosotros tenemos el público como un recurso de aprendizaje también para la conversación. Y eso ayuda a que la conversación de coaching pueda ser un poco más fluida. Y además, en la conversación grupal, nosotros no entramos en las profundidades que pudiéramos entrar en una conversación de uno a uno, ¿sí? En privado. Y eso lo tenemos que ir también distinguiendo un poco. Pero el tiempo es 40 minutos. Entonces, en la entrada, el acuerdo de la conversación propiamente debería poderle decir a la persona, mira, tenemos 45 minutos para conversar. Cuéntame qué te gustaría conversar y qué te gustaría que pudiéramos lograr en estos 45 minutos. De manera que, bueno, la persona también tenga conciencia de que, bueno, no me va a contar toda la historia de su vida, ¿no? Vamos a conversar sobre un aspecto en particular. Y ese acuerdo debe estar establecido, como decimos, con anterioridad a la conversación de coaching, ¿sí? Ideal es que esté por escrito. Si usted puede tener un acuerdo por escrito, es lo ideal. De manera que sea claro para ambas partes, tanto para el coach como para quien va a recibir. Y esto es mucho más que una oferta económica de servicio. Si se dan cuenta, incluye varios aspectos que son importantes que estén en el acuerdo, en el compromiso entre las dos partes. ¿Seguimos? Ajá, entonces, ¿qué ocurre una vez que nosotros generamos ese contexto, verdad? Debería entonces, para nosotros transitar de este primer momento de generación de contexto a un segundo momento, que es el momento de inicio, deberíamos poder generar estas tres cosas, ¿verdad? Un acuerdo
y un compromiso de coaching, de aprendizaje, de proceso de aprendizaje de esa persona, de ese grupo, de esa organización, una petición de coaching, ¿sí? Obviamente la persona tiene que estar dispuesta a aprender, a iniciar este proceso, y toda la conversación comienza como una declaración de quiebre, que como ya Esteban dijo ayer, bueno, hay algo que ocurre que genera en mí una interpretación que me está preocupando, me está haciendo sufrir, me preocupa, no me produce los resultados que estoy teniendo. Y eso de alguna manera pues es lo que nos permite tener este segundo momento que nosotros estamos llamando momento de inicio, que es justamente el momento en el que la persona, tal como se muestra aquí, podemos entrar en el dojo, podemos entrar en el espacio del coaching, donde salimos de ese espacio ordinario, de ese mundo ordinario, para poder mirar, distinguir, profundizar, separar eso que en el mundo ordinario quizás está todo colapsado. Gabriel. ¿Hace falta entregar la definición de quiebre para generar ese contexto o es suficiente que uno lo escuche? No la entregamos, nosotros la tenemos, la distinguimos, es que hacemos preguntas para poder buscar esa declaración de quiebre, ¿sí? Hacemos preguntas para que la persona pueda declarar. Claro, pero digo a veces, o sea, hay veces que una persona tiene identificado un problema, pero no lo identifica como un quiebre. Quiero decir, o sea, más bien no tiene un identificado, no funciona porque mi equipo no funciona. Claro. Porque la gente no se lo toma en serio. Claro. Porque lo que sea. Claro, pero él trae una historia. Claro, pero ahí no estoy declarando un quiebre. O sea, hay muchas veces yo estoy diciendo, yo estoy súper bien, a mí me da maravilla, yo soy excelente, pero estoy rodeado de estos problemas que están allá afuera y quiero ver cómo los atacan. Claro, entonces, ¿qué te preocupa de eso? ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que no te está permitiendo avanzar? ¿Qué es lo que tú no estás pudiendo hacer producto de eso que está pasando allí? Y eso te permite entrar en esa declaración de quiebre. Claro, una cosa muy importante que creo que el cliente no tiene que tener la distinción de quiebre, porque si no, imagina, ¿no? Para él es un problema. Ahora, la distinción de quiebre, como decimos, es una distinción especializada que usa el coach en la cocina. Claro, lo puede empezar a llamar quiebre y la persona también lo llama quiebre, pero no tiene que tener necesariamente la conciencia de que es un quiebre. Para él es un problema. A algo lo lleva a decir, oye, vale, necesito coach. A eso es lo que nosotros llamamos quiebre. Pero es una distinción especializada. No tenemos que hacer que el coach maneje la distinción. El coaching. Claro, pero como él la define como algo del mundo externo y siento que aquí lo que se está diciendo es que es necesario que él lo diga que es un quiebre interno y que por ende está buscando esa ayuda, porque si yo empiezo la conversación con la premisa de que yo no tengo el problema, si el problema está en el mundo externo, lo que quiero es que me diga como que bueno, ¿cómo soluciono eso? O sea, no entiendo, yo siento que la diferencia con la gestión de quiebre es que yo estoy diciendo, no, estoy como acknowledging, me estoy concientizando de que yo no tengo la capacidad para afrontar esa situación. Claro, pero aquí lo que estamos diciendo es que el coaching hace una declaración de que necesita ayuda. Y eso el coach lo dice. Si no la hace, pero es que no hay, entonces no hay coach. Entonces no hay coach, busca lo que dice, mira, necesita. Claro, y entonces por eso decimos que la declaración de quiebre es básica para poder avanzar, ¿ves? Claro. Si no existe la declaración de quiebre, entonces no tenemos la conversación de coaching. Si todo está bien, si yo necesito ayuda, si no hay nada que yo necesite atender, entonces la conversación de coaching no tiene sentido. Y por lo tanto no podemos pasar a la siguiente etapa, no podemos continuar en esa conversación. Por eso es muy importante que eso quede claro en el principio. Claro, y después el siguiente paso es el que te lleva al mundo interno, pues al dojo. No es que aquello está afuera y esto está adentro, sino que empiezas con una conversación más profunda, más... Exactamente. Okay. Y aquí es clave, en todo el proceso vamos a tener, aunque hay una competencia específica y un momento claro de donde la escucha se pone a prueba, pero toda la conversación de coaching, nuestra escucha tiene que ser muy afinada. Fíjense, puede pasar que el coaching traiga distintas situaciones. Ajá. Estaba conversando con Gabriel, estaba preguntando que si le había quedado claro, porque la verdad yo no. Ese tema de la declaración del quiebre, yo le decía, mira, lo que yo interpreto es que la persona puede estar pidiendo ayuda y tener un quiebre, más no, o sea, tener el quiebre más no reconocerlo. Que la reflexión que creo que él hace es, o sea, la persona, el coach,
entender, o sea, reconocer que ese es el quiebre y ayudarla desde la conversación a que la persona también lo reconozca para que pueda hacerse cargo. Sí. Y eso es lo que aquí definimos como declaración de quiebre. Claro, pero no tanto reconocer el quiebre, fíjate, porque nuevamente es una distinción especializada que nosotros manejamos. La persona llega con una historia. No, con una historia, con un cuento. Mira, me está pasando esto y a mí tal, y entonces yo me siento así y ocurrió tal cosa y tal. Ajá. ¿Qué es lo que te preocupa? De eso que está pasando, ¿qué es lo que te... A mí me preocupa que pueda pasar esto porque antes pasó lo otro y tal. Ajá. Entonces nosotros tenemos que ir como haciendo una delimitación y seguramente va a plantear varias situaciones. Ajá. ¿De qué es lo que te gustaría conversar hoy en esta... ¿De qué te gustaría conversar hoy? ¿Qué te gustaría que atendiéramos? Yo escucho que te preocupa esto y esto. De estas tres cosas, ¿qué quisieras conversar en este tiempo que tenemos hoy? ¿Qué es lo que te preocupa más? Ah, a mí me preocupa más esto porque eso es lo que más angustiado me tiene. Esa es la declaración. Ahí entramos, ¿ves? Ahí él dice, esto es lo que me preocupa y yo inicio la conversación. Y entonces indago. Ahí entra el momento de inicio que tiene fundamentalmente ese espacio de indagación, de hacer preguntas, de poder ver, ajá, cuéntame qué fue lo que pasó, hace cuánto tiempo pasó, cómo ocurrió, qué hiciste tú, qué te dijo él, cómo tú lo dijiste. Vaya haciendo las preguntas que me van dando la visión de qué fue lo que le pasó a él, que lo trajo hasta aquí a esta conversación de coach. No sé si, ¿sí? No tengo que hacer que reconozca el quiebre. Lo que tengo que lograr es que me cuente qué fue lo que pasó, qué es lo que está viviendo, qué es lo que le está pasando y que él pueda salir de aquí con una interpretación. Vamos a avanzar a ver. Ajá, entonces, digamos, una vez que esto ocurre, que está generado el contexto, que hay una petición, que hay un acuerdo y que hay una declaración de quiebre, una petición de ayuda de parte del coachee, de parte de quien nosotros estamos atendiendo, entonces ahí podemos decir, tenemos hipótesis para el coaching, tenemos condiciones para iniciar un proceso, una conversación de coaching. La siguiente, Fernando. Bueno, la frase que vimos ayer, ¿verdad? El coaching debe vencer la tentación de entablar batallas feroces con las sombras, convencidos que es la luz de la creación de Dios la que ustedes tienen que ayudar a salir y brillar. O sea que tenemos la conciencia cuando iniciamos una conversación de coaching de que nosotros estamos asistiendo, estamos atendiendo a algo más grande que el coaching y que nosotros mismos. Estamos sirviendo a eso más grande que nosotros. Mari Carmen dice esto algo así como nosotros asistimos, somos como los parteros de algo que van a hacer con o sin nosotros. Nosotros solo lo asistimos, nosotros solamente podemos estar en ese momento en el que podemos ser testigos de eso. Pero eso que van a hacer en la persona, eso que va a ocurrir en la persona, va a ocurrir con o sin nosotros. Pero nosotros estamos ahí para servir, para asistir. Como si trabajáramos para Dios. Siguiente, Fernando. Entonces, el coach declara explícitamente el inicio de la conversación de coaching. Porque como estamos diciendo, el coachee llega con una historia, ¿verdad? Llega con un cuento. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres conversar hoy? ¿De qué vamos a conversar? ¿Qué es lo que va a atender? Eso da inicio, y una vez que existe ese acuerdo, damos inicio explícitamente a la conversación. Ok, vamos a conversar sobre esto, ¿sí? Y eso le da el inicio a la conversación de coaching. Pudiera pasar, y esta parte es importante porque nos pudiera pasar que a lo mejor nos compramos tanto la historia y el cuento del coaching que nos quedamos pegados en él. Sí, que a lo mejor el quiebre no está en esa historia que él se está creando, a lo mejor está en otra cosa. Claro, sin duda, siempre está en otro espacio. Esa historia de lo que yo traigo es una interpretación que yo tengo, ¿verdad? Pero entonces es clave para poder dar inicio no comprarme esa historia,
¿sí? Sino poder empezarle el proceso de indagación, el proceso de entrar a preguntar para ver qué es realmente lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando. Y hay que declarar ese inicio, ¿sí? Porque si no, nuevamente repito, nos podemos quedar pegados en la historia y en el cuento que el coaching trae y no avanzamos en la conversación de coaching, es decir, en la indagación, en la interpretación, en la entrega, en la intervención, etc. Siguiente. El coach recuerda brevemente de qué se trata el coaching y declara el carácter ético, confidencial y privado de la conversación. ¿Sí? Esto es clave también. ¿Sí? Esta es una conversación que tiene nosotros como profesionales del coaching, firmamos, suscribimos un acuerdo ético de nuestra comunidad. Esto, como cualquier profesión, tiene un compromiso ético de confidencialidad, de cuidado de esta conversación. Esta conversación no va a ser utilizada sino para poderte servir y acompañarte. Cada uno va a ir, digamos, elaborando como su pitch de presentación de esto, pero la clave, lo que no puede faltar, es hacerle claro, visible al coaching que nosotros tenemos un compromiso ético y desde allí estamos abordando esta conversación. Siguiente. Entrega la palabra al coaching para que relate el motivo de quiebre que lo llevó a pedir la sesión de coaching. ¿Sí? Entonces ahí el coaching, los primeros minutos, cuenta su historia. Y es lo que hemos dicho, no nos quedamos allí pegados, sino que vamos contando. Ahora sí, de estas tres situaciones, vamos a conversar sobre esta, que fue la que más te preocupa. Cuéntame qué fue exactamente lo que pasó, lo que ha pasado, cuéntame qué es lo que ha ocurrido, cuánto ocurrió, ahí entramos en la historia. Pero a la persona le damos la palabra. Y entonces, mientras estamos escuchando ese relato, nosotros tenemos que ir haciendo distinciones. ¿Cuáles creen ustedes que puede ser una distinción importante en esta primera parte cuando el coaching me está contando la historia de qué es lo que le pasó, que él quiere conversar? Juicio y afirmación. Exactamente. Claro. Lo que pasa de lo que yo digo que pasa. Yo tengo que ir haciendo una separación de los fenómenos, de los hechos, de la historia. En la historia tengo que ir identificando las cosas que han ocurrido y las cosas que él está diciendo, que son sus juicios, que son sus interpretaciones, y que es importante también conocer. Siguiente, perdón. El coaching sucede más en la experiencia de ser aceptado, escuchado y respetado y tenido en cuenta que en la inteligencia y las herramientas del coach. ¿Por qué insistimos en esto en esta parte? Porque cuando estamos escuchando el relato pudiéramos decir, ay, ¿ahora qué le digo yo a él? ¿Y cómo yo saco a esta persona de aquí? Esa no es, digamos, el objetivo, esa no es la responsabilidad, ese no es lo que estamos buscando que ocurra, es como esa persona. Miren, nosotros hemos tenido, a mí me ocurrió una vez que la persona me echó su cuento y tal, y yo le hice solamente 2 preguntas, y después esa misma persona me dijo, ya me di cuenta, lo que ya vi esto, o sea, lo que necesitaba era ser escuchado. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a veces nos ocurre. A veces nos ocurre que lo que necesitamos es que alguien nos escuche, y que nos pueda hacer una pregunta que nunca nosotros nos habíamos podido hacer, que nos permite mirar algo distinto. Y ahí está ocurriendo la conversación de coach. No en las herramientas, no en lo que hace exactamente el coach, sino en eso que está ocurriendo con esa persona que estamos sirviendo. Vladimir y Julio. Julio. Y a veces es no solo que alguien nos escuche, es escuchar. Exactamente. Porque están ahí esos pensamientos, pero solo cuando escuchamos como que aterrizamos. Dice por ahí técnicamente se cae la lógica. Pero no, una cosa, Harry, bueno, yo me imagino que con la experiencia uno va agarrando, ¿no? Pero el tema de cómo de repente no matar eso con la indagación. Claro. Claro. Y eso primero, o sea, cómo no mato yo con la indagación cuando la persona lo que quiere es que tú escuches, ¿no? Ese es uno. Y en segundo lugar, si esa persona dentro de ese reconocimiento, de ese tener en cuenta lo que está es esperando una palabra de afirmación.
O sea, ahí uno puede entregar esa palabra de afirmación. ¿Eso se considera que nos estamos metiendo en una esfera que no debemos meternos? O claro, no nos compramos la historia, ¿ves? Nosotros la escuchamos, nos conectamos profundamente con ella, pero el proceso de indagación tiene un timing, ¿ves? Eso es una cosa que uno tiene que... Yo no te puedo decir en qué momento exacto, el minuto exacto va a ocurrir, pero yo tengo la conciencia de que cuando yo estoy frente a Denis y yo la miro a los ojos y yo estoy aquí con ella, aquí hay algo que ocurre entre nosotros y ella, mientras me está contando su historia, yo tengo que tener el timing de saber en qué momento, ya va, Denis, espérate un momentico, déjame preguntarte algo, porque aquí hay algo, y ya tengo elementos suficientes como para interrumpirle el cuento y hacerle una pregunta, ¿sí? Y ahí hay mucho de intuición, ahí hay mucho de manejo de nuestra intuición que hay que entrenarla, para saber ese timing exacto en el que, esto es como una danza en el que yo tengo que saber si me toca echar pasito para atrás o, me explico, o sea, pero es un timing, o sea, yo tengo que irlo, ¿sí me siguen? No hay una manera en que nosotros podamos ponerle aquí en qué momento es que hay que interrumpir, ¿sí? Claro, y la otra es el tema de afirmar y tal, bueno, hay que escucharle esto, ¿no? Y hay que conectarse con ella, más no comprarse. Conectarse profundamente, dejarse tocar por esa historia, pero no comprarse. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Sí. Siguiente, Fernando. El coachee inicia el relato inicial, el coach escucha y indaga sobre los hechos, ¿verdad? Entonces, cuando ya tengo la historia más o menos, tengo los elementos, como para, entonces yo indago en los hechos, empiezo a distinguir, pero preguntas clave. ¿Qué pasó? ¿Cuándo esto pasó? ¿Hace cuánto pasó? ¿Quién estaba involucrado? ¿Quién dijo lo que dijo? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuántas veces ocurrió esto? ¿Sí? Son preguntas que me van como anclando, que me van llevando a los hechos. Muchas veces las historias están muy llenas, o sea, el 90% es interpretación, el 10% es de lo que ocurre. Entonces a nosotros nos toca hacer un trabajo de anclar en los fenómenos, los hechos, pero para eso necesito hacer preguntas que puedan llevarme para allá. ¿Sí? Las preguntas, por ejemplo, de por qué, ¿a dónde usted cree que me llevan? A juicio. A una explicación. Entonces no es que está prohibida la pregunta por qué, pero yo tengo que saberlo utilizar con inteligencia. ¿Por qué? Cuando pregunto por qué es cuando necesito ir a ver qué explicación le está dando la persona a eso que le ocurrió. Porque ver eso me permite ver dónde se fundó ese juicio. Pero no puedo estar permanentemente preguntando por qué, porque esa siempre me va a llevar a la explicación. Yo tengo que preguntar por lo que pasó, cómo pasó, cuándo pasó. Saber si pasa en otros ámbitos. Sí, saber si pasa, ¿eso solamente te ocurre aquí en tu emprendimiento o te ocurre también en otros espacios, en otros ámbitos? Eso son preguntas, no sé si la ven, la distinguen, son preguntas que están orientadas a distinguir fenómenos de explicación. ¿Alguien me levantó la mano? David. A mí hay, digamos, desde lo que yo estoy escuchando, a mí hay un eslabón ahí que me está faltando y a lo mejor tiene que ver con lo que yo estoy viendo. Y hago la pregunta un poco para que me oriente a ver si lo puedo mirar. Yo creo que dentro de esa conversación, el elemento que a mí me hace falta es crear la relación de confianza del coachee para contigo. De manera que en esa escucha tú seas capaz de mirar el lenguaje corporal, seas capaz de mirar cómo reacciona frente a ciertas preguntas, como para identificar si de verdad lo que te está contando es lo que te quiere contar o es que hay algo más allá atrás que no te está diciendo porque tal vez todavía no se siente en confianza. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿hay algún elemento o hay alguna herramienta de la que de forma consciente el coach pueda hacer uso para generar esa relación de confianza como para que eso no sea una preocupación para ti? ¿O está siempre presente ahí que en algún momento te esté cayendo con él? Claro, yo ahí tengo como, a ver, no sé si eso está solamente constituido en la confianza, sino también en la observación y la presencia que tú tienes como coach en la conversación. ¿Sí?
Acuérdense que distinguimos confianza como un juicio que está fundado por 3 juicios, ¿verdad? La persona es honesta, es decir, lo que me está ofreciendo efectivamente es lo que realmente va a hacer, es competente para eso, ¿sí? Y finalmente lo ejecuta. Esos 3 juicios fundan la confianza, pero yo creo que yo escucho, David, que tú te estás refiriendo más a ese espacio de observación que no está dado por la palabra, por el cuento de la persona, sino más bien por su disposición corporal, por su manera de conectarse conmigo, de mirarme, ¿sí? Está allí. Claro, eso es un espacio de observación. Y yo tengo que poder manejar y danzar allí. Si esta persona está muy dura, ¿verdad? No mueve la cintura, chale, hay algo que está pasando que no me está permitiendo entrar. Entonces a lo mejor ya va, ¿será que es esto realmente lo que te preocupa? Yo lo puedo decir, no sé, incluso puedo decir, oye, yo estoy sintiendo que la conversación no está fluyendo. Eso, ¿tú lo sientes así también? Oye, sí, vale, lo que pasa es esto. ¿Sí? O sea, también pudiera ser que yo lo entregue amorosamente, que yo entregue, oye, mira, de verdad yo estoy sintiendo que esta conversación no siento que esté fluyendo, no sé, ahí siento que hay cosas que... ¿Ah? Y eso da apertura. Claro, y eso abre una posibilidad de que el otro diga si efectivamente no se está sintiendo cómodo en ese momento de la conversación, que lo pueda expresar, y yo pueda hacerme cargo en el momento de la conversación. No sé si respondo un poco... Sí, lo demás es espacio de práctica. Claro, eso es lo que te iba a decir. Digamos, una oportunidad de feedback, lo que yo estoy escuchando es que eso te lo da la experiencia. Cuando tú vayas practicando, tú eres capaz de, digamos, uno como coach es capaz de saber cuándo es el momento propicio para decirle a alguien eso que tú decías. Mira, oye, aquí hay algo que no está fluyendo. Pero ahí hay un tema de saber cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Claro. Y el identificar. Y poderlo identificar forma parte de estar atento. Por eso la atención plena, por eso observar más allá y escuchar más allá de las palabras, como decía Esteban, inquietudes, emociones, juicio, cuerpo, disposición corporal. Eso forma parte también de escuchar. Y eso no está aquí. Hay mucho que está aquí. ¿Sí? Y conectarse con eso. Y la intuición. ¿Seguimos? Es una tendencia humana confundir el cuento y los hechos, es decir, lo que pasó, con la interpretación que yo hago de lo que pasó. Es decir, distinguir los fenómenos de las creencias, de los juicios, de las explicaciones. Esa es competencia y trabajo de ustedes como coach, poderlos distinguir. Porque nuevamente digo, no podemos quedar en la historia, no podemos quedar pegados allí, y son los hechos los que nos permiten mirar qué es lo que ocurrió y por qué esa persona está constituyendo esa interpretación del quiebre que está planteando. Siguiente, Fernando. Entonces ahí está, ¿verdad? Hay algo que ocurrió, ¿sí? Que generó una preocupación, una insatisfacción en esa persona y que genera un juicio, una interpretación específica sobre eso que ocurrió. Y a ese juicio en particular es lo que estamos nosotros distinguiendo como quiebre. Y siempre está en el mundo interno, porque lo que para una persona puede ser negativo, para otra persona puede ser positivo. Para lo que a una persona le cierra posibilidades, a otra se lo puede abrir. Entonces depende siempre del mundo interno de la persona a la que nosotros estamos atendiendo. Y ahí estamos entonces, por supuesto, allá distinciones que tenemos que tener claras, afirmaciones, cosas, evidencias, hechos de las cuales la persona también puede mostrar evidencia. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué fue lo que ocurrió? La siguiente, Fernando. Distinguir eso de sus juicios, de sus interpretaciones, sus creencias, que en este caso es el cuento, es la historia que la persona trae cuando inicia la conversación. Ya te doy la palabra porque me acaban de decir que me queda poco tiempo. Seguimos ahí. No escuchan las historias como verdad, ¿verdad? El coach, una competencia, una clave fundamental, y es no escuchar esa historia como una verdad, ¿sí? Sino como una historia. De manera que yo indago, esos son sus juicios, son sus interpretaciones. Eso quiere decir que son discrepables, no son una verdad. Pero esa es una distinción, así como el quiebre, que yo como coach tengo que poder manejar. No es una cosa que tengo que entregar, sino que yo tengo que poder manejar efectivamente que esa interpretación, esos juicios que el coach tiene, son sus juicios.
son discrepables, pueden ser mirados e interpretados de manera distinta. Y buena parte del trabajo de coaching es ofrecerle una interpretación distinta a la que él tiene sobre eso mismo que ocurrió. ¿Seguimos? Seguimos, porque ahí creo que... Entonces, clave allá, indagar sobre los hechos y las afirmaciones. Como el resumen, ¿verdad? Indagamos acá y no escuchamos esto, podemos distinguir entre esas afirmaciones y juicios para nosotros poder entrar en el siguiente proceso de la comprensión de coaching. Siguiente, Fernando. Entonces, esta es como la clave para entrar, ¿verdad?, en el resumen, ¿verdad?, al momento de inicio. Escuchar el relato, y escuchar, lo hemos dicho, implica mucho más que las palabras, escuchar la corporalidad, escuchar la disposición a la conversación, etc. E indagar sobre los hechos. Cuando usted se sienta perdido en la conversación de coaching, vaya a los hechos. Por eso digo que es como un ancla. Y ahora por dónde le entro, vuelve a preguntar sobre los hechos. Porque eso te vuelve a traer a la situación que efectivamente se produjo la insatisfacción en el coaching, y es lo que queremos conversar. ¿Okay? Bueno, creo que con esto la siguiente es la práctica, ¿verdad? Ok. Siguiente. Ok. Entonces, fíjense, vamos a tener una práctica que nosotros, y va a ser recurrente, va a ser frecuente en este módulo, que nosotros llamamos conversaciones trianguladas. ¿Sí? Los triangulados. ¿Cómo son los triangulados? Bueno, hay obviamente 3 partes, ¿verdad? Sí, quiere decir que vamos a hacer tríos, pero cada una de las personas va a jugar un papel. Todo depende de la escucha de cada quien, ¿verdad? Uno aprende a vivir con eso. Yo digo lo que digo y el otro escucha lo que y esta es la primera práctica del día. Como decía Esteban, vamos a tener 2 o 3 espacios de práctica, y esta es la primera práctica. Y fíjense, como estamos diciendo que vamos a hacer la conversación por partes, esta primera parte de la conversación la vamos a hacer hasta aquí, hasta lo que hemos visto. Muy importante esta instrucción, vamos a llegar hasta ahí, hasta hacer generación de contexto y inicio, que incluye la historia. Cuéntame la declaración de quiebre, ¿verdad? Distingo qué es lo que tú quieres conversar hoy, qué es lo que tal, y presento la historia e indago sobre los hechos. Todavía no voy a entregar ninguna interpretación, todavía no voy a hacer ninguna intervención, y por supuesto mucho menos voy a diseñar acciones de cómo cambiar eso. Pero lo decimos porque pudiéramos estar tentados, ¿verdad? Y ese es el ejercicio, poderlos distinguir. Hasta este momento vamos a ver la película en los 2 primeros capítulos. Primer capítulo, creación de contexto. Cómo me presento, cómo genero ese espacio, cómo genero la conversación, cómo le entro a la conversación de coaching. La declaración de quiebre y la petición. Declaración de quiebre está ahí. La persona declara el quiebre, cuenta la historia, yo digo, lo vamos a hacer sobre algo real, ¿sí? Puede ser algo sencillo, por ejemplo, viniendo hoy para acá. Fíjate, Harry, vamos a hacer un cambiecito aquí para el tiempo. Ajá. Claro, entonces fíjate, esto no lo vamos a practicar ahorita. Vamos a practicar lo más importante, que es el relato. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que queremos es que ustedes puedan empezar a escuchar un relato y empezar a distinguir entre hechos y juicios. Afirmaciones, hechos y historias. Entonces, porque cada quien va a pensar en algo que le haya pasado en las últimas 24 horas o 48 horas. Que diga, concha, ayer llegué a mi casa y me pasó esto. Un quiebre, claro. Voy a aprovechar algo significativo, algo que llegué. Yo, por ejemplo, ayer llegué a mi casa, como a las 10 más o menos. Sí, pero me pasó una cosa increíble, porque entonces entramos, se está quedando en mi casa atrás de mí. Y cuando yo entro a mi cuarto, yo escucho que alguien me habla. Escucho unas palabras, ¿no? Y que había una fiesta, y entonces había, o sea, en ese momento que yo abrí la puerta se aprendió la música. Y
el cantante empezó a hablar, no a cantar. Más así que lo decía. Y entró la voz y entonces como me dijo, ni me acuerdo, ¿no? Pero me di algo así, chica querida, no sé qué. No sé si fue un buen ejemplo. Entonces, sentí que tenía una persona que me estaba hablando en mi cuarto. El negro de WhatsApp. Entonces, claro, eso fue algo que me puso a temblar. Claro, y algo pasó, pues, algo pasó y eso es una cosa que me pasó, que yo lo cuento, entonces ustedes van a contar esa historia al listo. que va a O sea, vamos a entrarle directo a la indagación. Al relato. Escuchar el relato. Ok, entonces yo voy a indagar. Pero espérate, ¿qué hora era? No sé qué, cosas más, afirmación, ¿no? Y cuando le pregunte por el sentir, sé que estoy preguntando por la interpretación. Eso es. Listo, está bien, buenísimo. Por un tema de tiempo, claro, porque además la creación de contexto es relativamente más sencillo, ¿sí? Y aquí todos nos conocemos, ya hay ese espacio relativamente de confianza. Ya el contexto está creado. Sí, de alguna manera ya está el contexto creado, tiene todo el sentido del mundo. Gracias, Tera. Entonces, vamos a entrarle al segundo capítulo. Vamos a adelantarnos, vamos a entrar al segundo capítulo donde solamente vamos a escuchar el relato y vamos a distinguir, vamos a indagar para separar los hechos de las afirmaciones, los hechos de los juicios, de las interpretaciones, de la historia. ¿Sí? ¿Queda claro la instrucción? Sí. Ok, entonces vamos a conformar aquí mismo en el salón, vamos a tratar de hacerlo en el mayor orden posible. Vamos a conformar grupos de 3 y entonces, que fue lo que iba a explicar a continuación, pasa a la siguiente lámina. No, esa no. Después vamos a distribuirnos en los papeles que va a jugar cada uno, ¿ok? Claro, entonces van a elegir, ¿verdad? ¿Quién es A, quién es B y quién es C? Vamos a conformar los equipos, y lo primero que van a hacer es que van a poner de acuerdo quién es A, quién es B y quién es C. Una vez que estén conformados los equipos, les termino la instrucción, ¿ok? Adelante, pueden mover la silla y utilicen todo el salón. Atención. Y como les dije hace rato, cuando estén perdidos en la conversación de coaching, porque nos pasa, vayan a los hechos. Porque el hecho, el fenómeno es lo que me ancla en la conversación. No, pero es que tú sabes que una vez... Ajá, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo eso anclo? La pregunta por los hechos me permite anclar la conversación. Y es muy importante validar porque puede pasar, y esta es la otra competencia, que ya Esteban lo decía. Es inevitable que a usted se le genere un juicio sobre la escucha que está teniendo. Es inevitable. Usted va a escuchar el cuento y a usted se le va a generar juicio, usted va a recordar historias que usted vivió, usted se le va a generar una emoción, todo eso va a ocurrir. Ay, ¿cómo lo evito? No se trata de evitarlo, se trata de distinguirlo. ¿Qué es mío y qué es de coaching? Y yo lo identifico, por eso el mindfulness, ¿verdad? Como diría Josefina, toma nota mental de ese juicio para que después pidas coaching y lo atiendas. En serio. Pero en este momento yo estoy al servicio de lo que le está pasando a él. Y me están pasando cosas, pero yo estoy atendiendo estoy al servicio de lo que le está pasando al coaching. ¿Sí? Vladimir, ¿tú tenías algo? Ya, listo. Alicia. Sí, con respecto a lo que estás diciendo, o sea, si yo estoy en la escucha de la conversación y no logro estar seguro que he identificado el quiebre exactamente porque escucho varias cosas, ¿verdad? Yo cuando estabas hablando con él, te escuché como que utilizaste el juicio de él para preguntar, ¿verdad?, si ese era el quiebre de ella o no. Entonces, un poco, porque si hay varias cosas ahí que estás identificando que sientes que pueden ser los quiebres,
y no logras, o sea, ¿cómo llegas a eso sin dar tu juicio? Claro, pero yo valido la escucha, Alicia, validar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de escucha y decíamos hay que validar? Entonces, yo cuando la persona me está echando el cuento, yo voy a escuchar varias cosas. Y obviamente eso que yo escucho está impregnado por mi juicio, por mi escucha. Pero yo lo pongo lo valido en la conversación. Yo estoy escuchando esto y esto. ¿Qué es ¿A ti te hace sentido esto? De esto, ¿qué es lo que más te preocupa que quieres conversar? Esto. Y la persona me dice, yo le vuelvo a preguntar, ajá, cuéntame entonces, ¿qué fue lo que pasó exactamente con esto? Esta mañana cuando te paraste tarde, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que tú... y ahí entro en la profundidad de la historia, pero sigo indagando. Es como que yo estoy y de repente llega un momento en que tengo una bifurcación. Ajá, ¿para dónde agarro? ¿Para acá o para acá? Seguramente vamos a llegar al mismo lugar, pero son dos caminos distintos. Seguramente lo que el coachee tiene que aprender, y a eso me refiero al lugar, va a llegar por cualquiera de los dos caminos. Pero a mí facilita la conversación de coaching cuando yo logro validar y logro poner en la conversación la declaración de quiebre que él quiere trabajar. Se trata de trabajar y estar al servicio de lo que la persona quiere lograr, no lo que yo estoy conectado con eso. No sé si me explico. Porque ahí ocurrieron varias cosas, ¿ves? Hubo unas preguntas sobre los hechos, pero sobre un quiebre que no fue validado. ¿Qué hubiese sido distinto? ¿Cómo hubiese podido pasar? Válido. Mira, Adriana, estoy escuchando esto y esto y esto. ¿De qué será esto? La presión que tú te pones sobre esto. Ah, sí, eso es lo que me pasa. Ok, vamos a trabajar. ¿Sí logro responder un poco, Alicia? Sí, pero está en la escucha. Está en la escucha. Cuando yo escucho el relato, tengo que validar la declaración de quiebre. Hay una historia con la que el coachee llega y hay un quiebre que yo estoy atendiendo. Validado con el coachee. Fernando tenía una... No, que yo siempre me acuerdo de lo que dice mi maestra María Milagros, que uno o sea, la solución no la tiene uno. O sea, exacto. La solución es, él tiene exacto. La solución, él tiene todo lo que vamos a es alumbrar, mira, aquí está la solución. Toma. Así es. Y la tenías tú, pues. Las respuestas están dentro de la persona. Exacto. Pero a lo mejor no se ha hecho las preguntas que permiten descubrir. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Yanexi? A mí me pasó algo, porque cuando estaba como coach, llegó un momento en que no sabía qué más preguntas hacer. O sea, se me acabaron todas las preguntas que tenía. Ajá. Yo decía, pero ¿qué puedo preguntar? ¿Cuándo fuiste coach? Cuando fui coach. Ajá. Me quedé sin preguntas. ¿Quién era el coach? Fernando. Ajá, ¿cuál era la situación? Él me cuenta algo sobre su carro. Que el mecánico no me entregó el carro cuando me lo tenía que entregar y me generó una frustración enorme. Okay. ¿Y cuáles fueron tus preguntas? ¿Qué puedes hacer? Porque él dice, sí, él me dijo que me lo iba a entregar, pero yo sé que eso no va a pasar. Entonces yo digo, bueno, eso es algo que tú te supones, pero si tú le preguntas si realmente te lo va a entregar a la hora que te dijo, quizás la respuesta sea diferente. Entonces él me dice, no, pero no lo he llamado para verificar si eso exactamente va a ocurrir. Pues fueron 3, 4 preguntas, pero yo me quedé sin qué preguntas más hacer. Claro, ¿y qué crees tú que fue lo que pasó? No sé, porque cuando pasé a ser observador, que Fernando era el coach y Vladimir era el coach, y se me generaban preguntas, entonces era como que, ok, aquí observando, se me generan más preguntas que cuando fui coach. Entonces no sé. Claro, de lo que escucho así rapidito, pareciera que te compraste la historia. Pareciera. ¿Cómo se constituyó ese compromiso? ¿Quién opuso el tiempo, él o tú? ¿Qué criterios se tomaron para poner el tiempo? ¿Tú estabas consciente que cuando él te dijo que eran 3 días, eso era suficiente? ¿Él estaba consciente de eso? ¿Eso quedó en acuerdo? ¿Eso fue conversado con quién? ¿Tú lo conversaste directamente con él o es un taller mecánico que conversaste? Me parece que te compraste la historia. Claro, si me compro la historia, ya él tiene la solución. Ya, coño, lo que pasa es que ese tipo es un incumplido. Ya está, listo, ¿ves? Ahí no hay más nada que hacer. ¿Tiene sentido? Claro, pero tiene sentido, Yanexi. Ok, ¿y lo ven los demás? Ok.
Última cosa porque ya Héctor. No, pero mi pregunta era un poco que hicieras más el tema de comprar la historia de qué es eso. Porque entonces empiezas a preguntar, pero para validar lo que te va diciendo tu correo, es chévere correr, pero por algo te está contando la historia y que eso que Cuando decimos que no nos compramos la historia es porque entendemos, distinguimos que el juicio y la interpretación que el coaching trae no es una verdad, es un juicio, es una interpretación, esa es la clave. Y yo pregunto para poder saber en qué, fíjense, ¿cómo se funda un juicio? Claro, lo primero es que tengo que tener afirmaciones. Que a mí, entonces, ¿por qué ustedes creen que preguntamos por qué le estamos diciendo que tienen que ir a los hechos? Porque obviamente la historia que trae el coaching es un juicio, es una historia. Y yo busco ver en dónde el coaching la fundamentó, cómo está fundamentado ese juicio. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las evidencias que tengo que fundan o no ese juicio, esa interpretación que el coaching tiene? Si es un juicio no fundado, entonces eso es lo que abre la posibilidad de que el coaching mire algo distinto. Claro, lo que pasa es que yo me estoy quedando es con esto, que en realidad no tengo ni siquiera cómo demostrar que pasó, eso está pasando en mí. Eso es lo que yo estoy diciendo, pero en verdad eso no fue lo que ocurrió. Cúnchale, claro, déjame volver a conversar con el tipo. Yo creo que podemos recuperar la relación con el mecánico. ¿Sí me siguen? Sí. Ajá. Y eso que está relacionado y me conectó con lo que dijo la amiga, es que yo estaba haciendo las preguntas, y un momento en que me quedo sin preguntas, y fue porque ya yo, ante la historia inicial de él, yo hice unas preguntas que me llevó a otro lado, llegué yo a una conclusión y esto es lo que está pasando. Y claro, entonces al final dije, no, para que voy a preguntar más, y tranqué. Hice mi juicio, mi conclusión, sentencia, caso cerrado. Entonces después entendí, no. Y lo que pasa es que yo soy un poco tan arrecho. Mi conclusión son más rápidas. Claro, ya listo, lo logré. Claro, pero se dan cuenta. Hay que justificar la factura. Se dan cuenta que parece sencillo, pero no es tal. Ahora, fíjense, basta que estemos atentos para darnos cuenta de esto. O sea, fíjense, no necesitamos, es una competencia, obviamente, que tenemos que aprender y tenemos que desarrollar. Pero no está en que yo sepa, ¿ves? De lo que le está pasando al otro. Muchas veces, muchos participantes de generaciones anteriores, y algunos de ustedes también preguntan, pero es que yo no sé nada de emprendimiento, ¿cómo yo voy a acompañar a los emprendedores? Mucha gente cuando antes de entrar al programa nos dice, pero ¿cómo es que yo voy a hacer coach de emprendimiento para meterme aquí? Es que no es una cosa que sepamos. Dice Julio Laya, no hacemos esto porque no lo sepamos, sino porque necesitamos aprender. Entonces no es que nosotros no sepamos esto, es que lo hacemos porque necesitamos aprenderlo. En la medida que lo vayamos practicando, lo vamos aprendiendo. Pero hay algunas claves que obviamente aquí le estamos entregando para que usted pueda desarrollar la competencia. La primera clave: no es un asesor, no es un mentor. Usted está allí para hacer que el coach descubra, para mirar lo que no ha mirado, ¿sí? Y primera clave, distinguir juicios de afirmación. Porque la historia que trae es un juicio y hay que fundar. Si no está fundado, bueno, ¿cómo podemos tener una interpretación distinta, más poderosa de lo que el coach trajo, que le abra nuevas posibilidades? También indagar cuál es el juicio maestro, porque va a haber, todo va a ser juicio. Pero el juicio maestro está más adelante. Que es el que dispara. Claro, pero el juicio maestro, eso ya está la maestra que nos va a hablar de eso. Porque en esta primera parte es el juicio del quiebre, el quiebre como juicio. ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Que es distinto a lo que ocurrió. Pero para la interpretación sí necesito saber, pero eso lo va a abordar María Milán. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven esta primera parte? Bueno, y es solamente los primeros 2 capítulos. No, vamos a seguir practicando, pero obviamente en la segunda parte, ¿sí? O sea, vamos a entrarle a la tercer capítulo de la película. Fíjense, es la una